El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por la pequeña ventana del ático. Lucía pasó el dorso de la mano por su frente sudorosa mientras organizaba las cajas y baúles que su abuela había acumulado durante décadas. 3 semanas después del funeral, aún le costaba aceptar que tendría que vaciar aquella casa llena de recuerdos. Sus dedos se detuvieron sobre un baúl de madera tallada que recordaba haber visto siempre cerrado. La cerradura oxidada se dio con un crujido tras varios intentos con una vieja llave que encontró colgada en un clavo cercano. Dentro, hallazgos esperables: cartas amarillentas, recortes de periódicos, álbumes fotográficos. Mientras examinaba el interior, notó algo extraño. El fondo sonaba hueco al golpearlo suavemente. Sus uñas encontraron una pequeña hendidura y, al presionar, un compartimento secreto se reveló bajo la base aparente. Allí, envuelta en un pañuelo de seda descolorido, yacía una fotografía. La imagen mostraba a su madre, Elena, mucho más joven, sosteniendo a un bebé que Lucía no reconocía. La fecha en el reverso indicaba 1985, 3 años antes del nacimiento de Zeus. Lucía y 5 después del de su hermano mayor. El rostro de Elena resplandecía con una felicidad que parecía ajena a la mujer taciturna que Lucía había conocido toda su vida. Sus ojos recorrieron una y otra vez aquella fotografía. El bebé no aparecía en ningún álbum familiar, ni existía mención a otro hermano. ¿Por qué ocultar esta imagen? ¿Quién era ese niño y qué había pasado con él? La sonrisa radiante de su madre contrastaba brutalmente con sus recuerdos de una mujer que rara vez mostraba alegría genuina. Lucía guardó la fotografía en el bolsillo de su jean y cerró el baúl. El descubrimiento había plantado una semilla de inquietud que sabía no podría ignorar hasta descubrir la verdad. Antonio contemplaba la casona desde el portón de entrada, con la llave oxidada pesando en su mano como un recordatorio de responsabilidades no buscadas. A sus 32 años, el arquitecto había construido una vida cómoda en Monterrey, lejos de este pueblo donde el tiempo parecía detenerse entre calles empedradas y secretos familiares. La muerte de su abuela Dolores, hacía 3 días, lo había devuelto a un pasado que creía archivado. Dentro de la casa lo esperaban cajas polvorientas, álbumes descoloridos y esa perpetua sensación de que su familia guardaba más de lo que revelaba. Su madre Carmen, con su característica frialdad, había delegado en él toda la responsabilidad sobre la herencia. «Encárgate tú, eres el único que tiene tiempo para estas cosas», le había dicho antes de regresar apresuradamente a la capital, como siempre huyendo de cualquier conversación profunda. Los recuerdos de su adolescencia emergieron mientras recorría el jardín descuidado. Las preguntas sin respuesta, las fotografías escondidas, las conversaciones que se interrumpían cuando él entraba a una habitación. Durante años había interpretado ese hermetismo como una excentricidad provinciana, pero la mirada acuosa de su abuela en su lecho de muerte sugería otra cosa. «Hay papeles en el ático», fueron sus últimas palabras. La casona heredada se erguía como un archivo de enigmas familiares, esperando ser descifrados. Antonio revisó su reloj, calculando cuántos días podría ausentarse de su despacho antes de que sus socios comenzaran a impacientarse. El peso de ser el único custodio de una historia familiar fragmentada le resultaba abrumador, especialmente cuando esa historia nunca había sido compartida con él en primer lugar. La visita de la tía Elena
siempre seguía el mismo ritual: té de hierbas, galletas caseras y charlas sobre el clima. Marina esperó hasta el segundo sorbo para sacar la fotografía del bolsillo de su suéter. La colocó sobre la mesa sin decir palabra, observando atentamente cada micromovimiento en el rostro de su tía. Elena detuvo la taza a medio camino de sus labios. Sus dedos temblaron, derramando gotas sobre el mantel de encaje que tanto atesoraba. Elena dejó la taza con un golpe seco que resonó en la pequeña sala. Sus ojos, normalmente amables, se endurecieron como piedras mientras apartaba la mirada de la imagen. Murmuró algo sobre no reconocer al bebé, pero el rubor que ascendía por su cuello la delataba. Marina mencionó que la encontró entre las pertenencias de su madre, esperando extraer alguna información. La reacción fue inmediata. Elena tomó la fotografía con dedos temblorosos y la devolvió como si quemara. La temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Elena se puso de pie bruscamente, recogiendo su bolso y dejando las galletas intactas. Inventó una excusa sobre medicamentos olvidados y compromisos repentinos. Sus movimientos eran mecánicos, casi frenéticos, mientras evitaba la mirada inquisitiva de Marina. Antes de salir, le suplicó que no mencionara la fotografía a nadie, especialmente a su padre. La puerta se cerró con fuerza excesiva, dejando un silencio pesado y revelador. Marina permaneció sentada, contemplando la taza de té abandonada, el lápiz de labios marcado en el borde. La sobreactuada negación de Elena confirmaba sus sospechas. Aquella fotografía no era un simple recuerdo familiar olvidado. Era algo que todos querían enterrar. Mientras guardaba nuevamente la imagen, Marina sintió una determinación creciente. Los secretos de su familia habían permanecido ocultos durante décadas, pero ya no podría vivir sin conocer la verdad completa. Recuerdo el olor del lugar y cómo la luz entraba por la ventana. Decisión. Asumo un pequeño riesgo, o lo evito, y eso me define. Law. Cuento ahora con calma. Pero entonces el pulso no me daba tregua. A veces la verdad no sana, solo ordena los hechos para seguir. Consecuencia que complica y sube la apuesta. Lo cuento ahora con calma. Pero entonces el pulso no me daba tregua. A veces la verdad no sana, solo ordena los hechos para seguir. Punto sin. Retorno. No. Puedo deshacer lo que hice supe. Lo cuento ahora con calma, pero entonces el pulso no me daba tregua. La decisión no fue heroica, fue necesaria y todavía me pesa. Clímax. Confrontación o verdad incómoda. Lo cuento ahora con calma, pero entonces el pulso no me daba tregua. Desde el principio supe que algo no encajaba, pero decidí seguir. Resolución. Breve plus ecomoral. Sin moralina. Lo cuento ahora con calma, pero entonces el pulso no me daba tregua. La decisión no fue heroica, fue necesaria y todavía me pesa. Avance dramático. Lo cuento ahora con calma, pero entonces
El pulso. No me daba tregua. El email del investigador llegó una mañana gris. 3 nombres, 3 posibles vidas, que podrían ser la de su hermano. María apretó el papel entre sus manos temblorosas, mientras el café se enfriaba sobre la mesa. Decidió comenzar por la pista más prometedora. Un hombre en Guadalajara cuya edad y circunstancias coincidían perfectamente. El viaje en autobús le dio 5 horas para imaginar el encuentro, para ensayar palabras que nunca parecían suficientes. La ciudad la recibió con una llovizna fina que se adhería a su piel como las dudas a su mente. En el hotel, la llamada de su prima Sofía cambió todo. Entre sollozos entrecortados, confesó que siempre supo del bebé, que su madre se lo había contado hace años en una noche de copas. No era la única. Varios en la familia guardaron silencio durante décadas, cómplices pasivos de una mentira que crecía como sombra. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras escuchaba los detalles escondidos por tanto tiempo. La visita a su tío Eduardo, hermano mayor de su padre, resultó aún más devastadora. En su casa pequeña de las afueras, entre fotografías amarillentas y el aroma de medicamentos, el anciano finalmente habló. El padre del bebé era un joven indígena que trabajaba en las tierras cercanas, un amor prohibido, que la familia no podía tolerar. Las viejas manos de Eduardo temblaban mientras describía la furia de su padre, el abuelo que María siempre idolatró, quien orquestó la adopción para salvar el honor familiar. Las raíces del secreto se hundían en el racismo y los prejuicios de clase que María nunca sospechó en su propia sangre. La mentira no era solo sobre un nacimiento oculto, sino sobre toda una historia de intolerancia cuidadosamente maquillada. Mientras conducía de regreso a su hotel, las luces de la ciudad se desdibujaban tras las lágrimas que no lograba contener. Ahora buscaba a su hermano no solo por él, sino por la verdad que todos merecían conocer. A veces, la verdad no sana, solo ordena los hechos para seguir. Avance dramático. Lo cuento, ahora con calma, pero entonces el pulso, ¿no? Me daba tregua. A veces, la verdad no sana, solo ordena los hechos para seguir. Avance dramático. Lo cuento, ahora con calma, pero entonces el pulso, ¿no? Me daba tregua. La casa de María se llenó de voces y nervios aquella tarde de octubre. Daniel, su hermano, jugaba inquieto con la servilleta mientras su madre Claudia arreglaba obsesivamente los platillos en la mesa. 32 años habían pasado desde que Elena firmó aquellos papeles de adopción. A las 5 en punto, el timbre sonó. María observó cómo su hermano cerraba los ojos un instante antes de levantarse. La mujer, en la puerta, tenía los mismos ojos oscuros de Daniel, la misma forma de sonreír con timidez. No hubo palabras, grandilocuentes ni reproches amargos, solo un abrazo largo donde cabían décadas de ausencia. Elena trajo consigo un álbum desgastado, fotos de ella embarazada, cartas nunca enviadas, recortes de diarios con noticias del día que Daniel nació. Durante la cena, las historias fluyeron como un río desbordado. María comprendió entonces que los secretos no protegían a nadie, solo construían muros invisibles. Sus padres adoptivos escuchaban en silencio, con lágrimas contenidas, pero sin vergüenza.
Claudia tomó la mano de Elena cuando ésta habló de su juventud interrumpida, de decisiones tomadas desde el miedo. Al final del día, entre tazas de café y postre, María colocó la cámara sobre el tripié. Todos se acomodaron en el sofá. Padres biológicos y adoptivos, hermanos de sangre y crianza, historias separadas que ahora convergían. El flash iluminó rostros imperfectos, pero en paz. María enmarcó esta fotografía y la colocó junto a aquella imagen familiar que había descubierto escondida meses atrás. Las verdades dolorosas habían dejado de ser fantasmas. Ya no había secretos susurrados tras puertas cerradas, ni silencios cómplices. La familia de María no era perfecta, pero ahora era auténtica, tejida con hilos de honestidad donde antes había nudos de mentiras. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.